Hablar con el próximo invitado telefónico en el día de hoy, que es el doctor Sergio Paikovsky, que es el subdirector médico de Fundación Hospitalaria y que formó parte de esta cantidad de profesionales que tomaron parte en la intervención que duró 9 horas, más de 44 profesionales en esta histórica, sí, sin duda, intervención en la Argentina. ¿Nos saludamos? Sí, doctor Paikovsky, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? No, por favor. Bueno, muy conmovidos porque acabamos de hablar con Evelyn, con la mamá de los gemelos, ex siameses, y bueno, queríamos hablar un poco más de lo técnico y de todo lo que significó también, más allá de lo técnico, esta semejante intervención de la cual usted formó parte. Cuéntenos un poquito de la previa y del momento crucial, por favor. Sí, cómo no. Bueno, igual porque esto fue un año de trabajo, trato de resumir en honor a los minutos de su aire. Todo comienza ya por las 17 semanas de embarazo de Evelyn, cuando después de un diagnóstico a las 13 semanas de siameses, nos lo derivan a nosotros, porque bueno, no hay muchos centros que puedan resolver primero el seguimiento del embarazo con las complicaciones posibles y después la futura separación. Son centros de tercer nivel que no hay muchos en Buenos Aires y bueno, obviamente mucho menos en toda la República. Así que bueno, después de pasar por algunos avatares como amenaza de aborto tardío, amenaza de parto prematuro, donde hicimos la colocación de un dispositivo intravaginal que se llama Pesario de Aravín, que no está descrito para gemelos, sino para embarazo único, y bueno, después de un ateneo científico de consultas internacionales a centros de referencia, nos dio el aval de usarlo y pudimos llegar a la semana 34, donde se hizo la cesárea. Los chicos estuvieron 36 días en neonatología, se fueron de alta fusionados y después del 6º mes de vida se empezó a planear la separación, con estudios para ver realmente qué órganos tenían fusionados y comprometidos, qué compartían y si era factible o no. Cuando vimos que eso era factible, hicimos reuniones tipo brainstorming con tormenta de ideas para realmente ver que nada se nos escapara, una simulación en quirófano de 2 horas, remedando con muñecos las cirugías y la operatoria, logística y movilidad dentro del quirófano para poder hacer de un quirófano 2 y no tener que trasladar a uno de los chicos a otro quirófano con el riesgo de trasladado en asistencia respiratoria y trasladar a la máquina de anestesia a tener alguna eventual complicación. Vimos que era factible hacer 2 en 1, así lo hicimos y bueno, 3 semanas después, con 44 médicos o profesionales, mejor dicho, todos nuestros, sin ningún profesional externo y 9 horas de cirugía, pudimos llegar a este peristán. Doctor, ¿qué es esto de siameses histiópodos? No sé si lo digo bien, en términos de la descripción. Claro, el tema es así, los siameses están descritos de acuerdo a qué sitio tienen fusionados, ¿sí? Están los craneópagos, que tienen su unión por el cráneo, los toracópagos a través del tórax, los onfalópagos a través del abdomen, y los histiópagos que se supone que se unían a través del isquion, que son los huesos de la cadera. Este caso particular es un caso que ni siquiera estaba en las descripciones de los libros, porque compartían más partes blandas y no óseo, y no es lo que los histiópagos puros comparten. Por eso también hubo nos quedamos en el medio de una discusión, entre comillas, sobre todo con el doctor de Fagoa y de ustedes, en que decían que era la primera en Argentina, y nosotros nunca dijimos que era la primera en Argentina, sino que decíamos que era un caso que no era histiópago puro y que lo que compartían probablemente sea la primera vez que se separaban en Argentina, pero ya en el Hospital Garrahan, nuestro equipo de urología infantil, el cual compartimos, ya había separado 3 que no eran igual, pero eran parecidos. Entonces, bueno, se generó eso, como que nosotros queríamos hablar de inédito, proeza y ponernos cocardas que no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es que esos chicos hoy están siendo individuos independientes, esa familia está feliz y nosotros tranquilos con el deber cumplido, nada más. ¿Es más sencillo que hayan estado unidos por más partes blandas, que esté comprometido la parte ósea médicamente? Es bastante técnico el tema, pero bueno, siempre lo óseo conlleva un poquito más de riesgo, ¿viste? En la separación y todo eso. La verdad que yo soy el subdirector médico, mi especialidad es obstetricia y ginecología, estuve en la planificación, en todo lo que es los ensayos, la ayuda y la generación de consentimiento informado específico que tuvimos que hacer para esta cirugía, y no quiero realmente hablar de cosas que no sé.
pero de sentido común, obvio que si hay hueso comprometido es un poco más complejo. Claro. Vemos una cifra, uno de cada, entre 50.000 y 300.000 nacimientos, uno viene con esta patología, algo así es el número, ¿no? Claro, la frecuencia mundial es esa, uno cada 50.000 a 200, 300.000 nacidos vivos. Lo que pasa es que esa es la frecuencia de siameses, pero no de siameses vivos. Claro, es la frecuencia de siameses, y muchos siameses por compartir estructuras vitales o tener grandes malformaciones asociadas fallecen en la panza. Entonces, por ahí, si vos pensás que la cantidad de nacimientos en Argentina anuales son más o menos 750 a 800.000 nacidos vivos, o sea, 800.000 nacimientos, por lo cual debiera haber entre 4 y 8 siameses, pero quizá vivos haya 2 o 3. Entonces también la frecuencia es súper, súper baja. Recién hablábamos con la mamá, doctor, y bueno, hablábamos con ella, decía la importancia de seguir las indicaciones médicas, de la responsabilidad. Hay gran parte de la educación y predisposición, bueno, no solo de la familia, pero también desde lo institucional y de lo médico, ¿no? Desde el trato. Ella agradecía mucho el trato, el equipo que estuvo trabajando, la Fundación Hospitalaria. Para quienes no conocemos, ¿hace cuánto que trabajan con este tipo de casos de alta complejidad y si habían tenido algún antecedente parecido, ¿no? Acaba de decir que nunca antes, pero con lo que acaban de vivir hace tan poquito tiempo? Claro. Mira, nosotros trabajan, en realidad yo entré en el año 98 acá, desde el año 85, ¿sí? Y nosotros hace unos años empezamos con algo muy incipiente, con el doctor Martínez Ferro, que es un médico cirujano pediátrico de renombre mundial, a generar, yo desde la obstetricia y ginecología y él desde la cirugía pediátrica, la recepción de todo el país de pacientes que tenían malformaciones fetales, ¿sí? Nos derivaban pacientes de todo el país, que nos siguen derivando, con diferentes patologías, lo que se les ocurra, porque acá tenemos todas las especialidades pediátricas, clínicas y quirúrgicas, por lo cual todo lo que eran malformaciones neuroquirúrgicas, cardioquirúrgicas o quirúrgicas urológicas, léase gastrosquisis, ónfalocele, encefalocele, mielomeningocele, todo eso lo seguía yo en la panza. Las pacientes iban y venían mensualmente a su sitio de origen, se quedaban acá a partir de la semana 34 o 36, se resolvía el embarazo, se resolvía la patología fetal o ya neonatal y volvían a su sitio de origen. Después, hace unos años, creamos lo que se llama UNAIP-FH, que es la Unidad de Atención Integral Perinatal, donde participan neonatólogos, obstetras, cardiocirujanos, cardiólogos, neurocirujanos, cirujanos infantiles y neonatólogos obstetras, ya te dije, y psicólogas perinatales. La psicología perinatal es una rama de la psicología que se encarga de mostrarle a estos papás que se prepararon para un evento feliz y se les presenta un panorama muy oscuro de qué puertas ir abriendo desde lo psicológico para enfrentar el embarazo y cómo seguir a posteriori con un hijo con problemas. Entonces, la verdad que el expertise es muy importante, pero como bien decís vos, de siameses y de siameses isquiópagos, y con estas malformaciones o fusiones o compartimento, era la primera. Probablemente, doctor, me mete en un terreno muy complejo, digo, pero para los legos, para los que no tenemos el conocimiento científico, ¿cómo explicar la génesis de estas malformaciones? ¿Cuál sería el punto de inicio, digamos, de que un embarazo presuntamente normal no lo sea? Vos decís específicamente siameses. Sí, bueno, sí, vamos a este tema, en los siameses. Sí, porque si no nos abrimos mucho. Sí, no, y aparte, yo no tengo problema, pero son 24 horas de explicarte porque la patología es infernal. Con respecto a los siameses, en realidad es un óvulo que se fecundó y después se generó la división. Supuestamente la división debería ser completa y son dos gemelos idénticos, claro. O sea, dos hermanos que comparten todo su ADN. Cuando en una parte de esa división, no se sabe por qué, esa división se frena, entonces en vez de separarse en dos personas, individuos independientes, quedan fusionados por alguna de las partes del cuerpo y ahí se generan los siameses. Siameses viene, para hacer un poquito de historia, digamos que hubo unos siameses muy famosos
en lo que hoy es Tailandia, que antes se llamaba Siam, los claro. gemelos Bunker, y que vivieron hasta los 63 años, se casaron, tuvieron unos 10 hijos, otros 12 hijos, y como eran de Siam y fueron muy famosos, empezó a acuñarse el término siameses, porque como que los siameses vienen de Siam. Entonces, ahí surge ese nombre porque no tiene que ver ni con la embriología ni con la génesis, como claro. decís muy bien vos, de por qué, sino del lugar de origen de estos gemelos famosos. Exacto, más con lo cultural que con lo científico. Claro. Exactamente. Y para finalizar desde lo técnico, doctor, ¿qué es lo que resta? Recién le preguntamos a la mamá, pero puntualmente, técnicamente, las reconstrucciones que restan, estas microcirugías de ahora en más, de acá a 1 año y medio, si mal no recuerdo, dijo Evelyn. Exacto, ¿Qué es lo que le quedan alguna reconstrucción más que nada a nivel urogenital, algo de rehabilitación postural traumatológica, claro. Y después, bueno, el cierre de la colostomía, en realidad tiene una ileostomía 1, una colostomía otro, lo que vulgarmente se conoce como ano contra natura. Ajá. O sea, eso falta todavía de tratar de desarrollar y hacer cirugía, ¿no? Esos son segundos y terceros tiempos porque hay cuestiones que hay que esperar, se hicieron injertos, se hicieron cosas que no se puede resolver todo. Pues imagínate que si para la división nos llevó 9 horas de anestesia en un chico de 8 meses con 6-7 kilos, si uno intenta hacer todo junto, primero que no son los tiempos, y segundo, el riesgo de vida es enorme. Doctor Laro, la última, y me aparto un poco de esta cuestión, pero digo, ¿cómo en esta rama de la medicina la población es mucho más de mujeres que de hombres? ¿Es así? ¿O actualmente? De profesionales, de pediatras mujeres. Sí, por supuesto. Si bien, gracias a Dios, estamos evolucionando en todo lo que es el ancestral machismo que teníamos, digamos que en los últimos tiempos, y con esto que te digo de que, hablando muy vulgarmente, el hombre para la olla, cuando la medicina dejó de ser rentable, el hombre que se siente que tiene que mantener a la familia, buscó otras profesiones que le permitan justamente hacer el sostén del hogar, por lo cual, como la medicina hace muchos años ya no es rentable, estudiaron más mujeres que hombres. Y hoy por hoy, 80-90% del plantel médico de todas las instituciones es femenino, sí, claramente. Sí. Bueno, doctor, y finalmente era preguntar si han contactado desde otras instituciones médicas, desde otros lugares del país y, por qué no, desde otros países, por esta intervención que no deja de ser histórica, la primera, segunda o el orden que tenga. Sí, por supuesto. La repercusión nacional fue enorme, pero bueno, yo tuve llamados desde Alemania, ahora ya tenemos consultas de siameses de países de Latinoamérica, que por ahí en otros lugares o no están seguros de hacerlo, o no se sabe si se puede, y es factible la división, y ya hemos tenido 2 consultas o 3, no recuerdo bien, a nivel internacional de ver si pueden traer los chicos a nuestro centro. Mirá vos, no viajar ustedes como equipo médico, sino de traerlos a la Fundación Hospitalaria. Sí, no, claramente eso tiene que ser, ahí hablando de nuevo vulgarmente, pero para que se entienda, uno tiene que trabajar de local, tiene que conocer el manejo institucional, no podés ir a un lugar que no conoces a practicar, entre comillas, y que te salga mal, no. Claro. Nuestra institución nos manejamos con total ética y seriedad y preferimos declinar esas situaciones porque podemos hacerle muy mal a una familia. Bueno, felicitaciones por todo lo logrado junto con todo el equipo totalmente. De 44 profesionales, más toda la gente que siempre ha ido y venido y colaborado. Doctor, y muchas gracias por este contacto con Puntal AM. No, por favor, solo déjame destacar el trabajo en equipo. La verdad que todos los profesionales se encargaron en pos de este objetivo, no hubo egos, mezquindades, egoísmo, solo centrados en la vida de estos chiquitos, en la separación de Gianluca y Santino y de la felicidad de esa familia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buen día. A ustedes, buenos días. Hasta luego.